Hola a todos, hoy estamos en casa de Bruno. Él construyó su vivienda usando contenedores marítimos de segunda mano. Si recuerdan bien, ya habíamos venido a su casa hace 4 años para hacer un reportaje y hoy ya lleva 7 años viviendo en su casa. Así que ya es hora de hacer un balance un poco más amplio para saber si él afirma que vivir en contenedores marítimos sigue siendo una buena opción. En YouTube, en Instagram, me hacen muchas preguntas sobre cómo es vivir en una jaula de Faraday. ¿No se van a oxidar los contenedores con el tiempo? ¿No nos vamos a morir de calor en verano y de frío en invierno? El contenedor tendría muchos puentes térmicos, ya he respondido a varias de sus preguntas en repetidas ocasiones. Pero ahora ya es hora de hacerle la pregunta a alguien que ha vivido mucho más tiempo que yo en una casa contenedor. Así que vamos allá. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos nuevamente en tu casa hecha de contenedores. Lo recuerdo, hace 4 años cuando vinimos a hacer el reportaje, me dieron tantas ganas de hacer una casa de contenedores que construí la mía. Posteriormente cambié por completo la línea editorial del canal de YouTube para enfocarlo en casas ecológicas y casas de contenedores. Así que, de entrada, gracias por haber cambiado mi vida y la de todas las personas que trabajan en este canal de YouTube. No hay de qué, lo hice con gusto. Placer, participé en un pequeño proyecto en tu casa. Viniste a ayudarme además de muchas veces en la obra de la casa contenedor. Pero ¿puedes contarnos un poco quién eres y cuál es tu proyecto aquí? Entonces, como lo dije en su momento, decidí hacer una casa contenedor de 3 contenedores. Entonces, 2 contenedores que forman las áreas centrales, sala, comedor, cocina, y un contenedor que hace las 2 habitaciones y el baño con el inodoro integrado en el baño. Son 85 metros cuadrados para un presupuesto de 50.000 euros en ese entonces. Eso fue lo que te convenció en ese momento de la casa contenedor, era el lado económico y la posibilidad de autoconstrucción, a pesar de que no tenías conocimientos de autofinanciamiento. No, los conocimientos, como explicábamos en el primer video, efectivamente sin conocimientos. Mucha investigación, muchas dudas, muchas preguntas para los profesionales y gradualmente todo continúa su curso. Entonces, ¿qué ha cambiado desde hace 4 años cuando vinimos a hacer ese primer reportaje? Tengo una pequeña pista aquí. Durante los últimos 4 años ha habido numerosos comentarios sobre mis famosos postes. En ese tiempo así se veía. Mostraré algunas imágenes. Había puntales de obra, lo cual pareció extraño a la gente. Decían, me gusta la casa contenedor, pero los puntales son demasiado industrial. Volviste a algo más natural. Entonces, como decía, o encontraba postes osmaníes, un poco como postes de alumbrado, un poco a la antigua, o postes de madera. Aquí encontré postes de roble que mandé cortar en un aserradero. Son 2 postes de roble. Y luego un pequeño marco para la conexión de los 2 contenedores para pasar una tira de LED. Sabiendo que estos 2 postes son indispensables. En realidad, como hiciste una abertura en el contenedor y tienes tu estructura apoyada ahí, necesitas... Son postes de soporte, así que sí. Los puntales de obra y los postes tienen la misma utilidad y no son huecos. Es macizo, es roble macizo que fue tratado con un producto incoloro y cumple su función. Ok, en este video vamos a ver un poco todos los cambios que hiciste en esta casa, pero también todo lo que quedó, todas las buenas ideas que tuviste. El objetivo es tener un regreso de tu experiencia. Además, cambió tu sistema de calefacción si quieres que lo veamos. El sistema de calefacción. Entonces hubo cambios en la casa, efectivamente ya vimos los postes. El segundo gran cambio que hubo fue la calefacción. Solía tener 2 radiadores eléctricos para calentar mi casa de 85 metros cuadrados. Estábamos entre 19 y 20 grados en promedio. Decidí cambiarme a la calefacción de leña por 2 razones. La electricidad aumentó mucho. Estamos en el campo, así que puedo conseguir leña fácilmente. Básicamente me cambio en invierno, uso 4 estufas de leña. El estéreo cuesta 50 euros en promedio, así que con 200 euros paso el invierno. De todas formas, esta estufa de leña es demasiado grande para una casita de 84 metros cuadrados. La gente se va a preguntar, me lo van a decir en los comentarios, ¿es porque la casa está muy mal aislada? ¿Es que las casas de contenedores
¿Hace tanto frío en invierno que se requiere una estufa de leña tan grande? No hace frío en invierno, la casa está aislada según las normas RT 2012 de la época. Digamos que es de contenedor o algo así. De contenedor, de bloque, de tierra o lo que quieras, es lo mismo. Además, tenemos normas de aislamiento que son totalmente estándar. Pude comprar una estufa tan grande porque era una ganga. De nuevo, es simplemente una cuestión de costo económico. Ponemos troncos grandes para cargarla menos seguido. Y entonces la pregunta al revés es, ¿en verano no te mueres de calor? El hecho de estar en contenedores de metal asusta mucho a la gente. ¿No sufres por la ola de calor dentro de tus contenedores? No, porque está aislado por fuera. Entonces el metal no está directamente bajo el sol. Luego hace calor por los ventanales, pero al ventilar la casa se resuelve. El metal no tiene nada que ver con el calor en verano. Tiene aislamiento exterior, por lo que no se calienta más que una casa común. Si Bruno logró construir una casa tan barata, es en gran parte porque compró muchas cosas de segunda mano. Es más ecológico y permite ahorrar mucho dinero. En Instagram pedí a las personas que me hicieran preguntas para ti, y una de las que más se repitió fue: ¿cómo es vivir en una jaula de Faraday, Bruno? Por ahora nada. Bueno, no he notado nada de... ¿Ya tienes señal telefónica? ¿Todo bien desde hace 7 años? Sí, tengo señal de un proveedor con una torre cercana, una antena 4G que funciona. Uso un módem 4G para mi internet, también funciona. Así que la jaula de Faraday no noté nada al respecto. Entonces sí, tu internet no es por cable, sino por 4G. Eso significa que captas bien todo lo que viene de afuera sin problema. La velocidad de mi internet es muy buena considerando mi ubicación. Y lo que asusta a la gente no es tanto que las ondas no puedan entrar, sino más bien que ya no puedan salir. Y que estés en una especie de microondas constante. ¿Has notado algo raro en estos 7 años? ¿Te está creciendo un tercer brazo? No aún sería útil, pero todavía no. No, nada de dolores de cabeza, nada de nada en cuanto a salud. Entonces yo por lo menos no he notado ese problema. ¿Y la gente que viene a tu casa, ha venido alguien que sea electrosensible que haya dicho yo siento algo o... Sí, conozco a una persona electrosensible, pero nunca me ha comentado nada al respecto. Con los ventanales hay manera de entrar y salir, así que no es como en un microondas de verdad. Sí, ok. Después veremos eso en 10 o 15 años. Eso es, lo anotamos y regresamos en 15 años para hacer un tercer reportaje y ver si sigues vivo. De pie, eso es. Como en mi hogar, también dejaste la lámina de los contenedores visible en tus muros. ¿Aún crees que es buena idea? Sí, creo que es una excelente idea. Me gusta ese lado industrial y práctico, ya que el radiador es magnético, el cuadro es magnético. Así que podemos quitar las cosas como queramos, ¿no? Sin que haya marcas de agujeros en la pared ni nada por el estilo. Y entonces no has notado nada en tus paredes con el paso del tiempo, pero tal vez óxido, corrosión, cosas así. No, en la sala principal no, tal vez en el baño, vamos a ver, quizá haya un pequeño punto de óxido. Pero en realidad es acero corten, así que inevitablemente se va a oxidar, eso lo va a proteger. Y si no, no, aquí no. Oxidarse significa que se forma óxido, no logra corroer. El acero solo se queda encima, forma una capa protectora. Así es como estaban los contenedores cuando los trajeron. De hecho, formaban una especie de costra para proteger el acero de abajo, simplemente. Sí, entonces, de hecho, desde un punto de vista estructural, nunca vas a tener realmente un problema con el contenedor. No corre riesgo de desintegración ni corrosión por óxido. Tal vez, pero no estaremos ya aquí desde hace un tiempo, creo. No creo que tengamos ese problema con los contenedores marítimos, ya que son contenedores que ya están diseñados para ir sobre el agua en el mar. Entonces, aquí están protegidos, aislados y calefaccionados. Así que no vamos a tener problemas de estructura. En las casas de madera, cuando llegas a los marcos de las puertas, la casa se mueve y después de un tiempo ya no puedes cerrar las puertas. Y todo eso, pasa lo mismo aquí, el contenedor se mueve, se dilata, hace que tengas problemas para volver a cerrar las puertas, los ventanales o algo así. Bueno, a veces se escuchan ruidos, pero no son grandes crujidos.
Es solo que se está sentando. Es como en una casa vieja donde tienes crujidos en las escaleras, en los pisos o algo así, pero las puertas y ventanas están en buen estado. No son los contenedores los que hacen ruido, sino el mobiliario, como la alacena, que está fijada al contenedor. A veces se escucha que cruje un poco en la mañana, pero es un crujido muy pequeño, es algo que yo... No es un ruido que te moleste. No, para nada, no molesta. A diferencia de los revestimientos de aluminio en el exterior que pueden calentarse, enfriarse y hacer fuertes ruidos que te despiertan a las 7 de la mañana. No es para nada el caso con una casa contenedor, en todo caso. Uno de los grandes problemas que la gente suele tener en su casa son los problemas de humedad. Y aquí de todos modos estamos en una caja hermética. Durante estos 7 años que has vivido aquí, ¿has notado en algún momento en la cocina o en el baño puntos de rocío, condensación, humedad en las paredes? No, solo un baño normal, ya que el baño siempre es un poco más húmedo. Pero está el calentador de agua termodinámico, higrométrico. Entonces, en realidad, él se regula según la humedad que tiene. La ventilación mecánica controlada está conectada al calentador de agua, ¿cierto? Sí, la ventilación mecánica controlada está conectada al calentador de agua y de hecho permite drenar la humedad o estabilizar la humedad en la casa. Simplemente. Entonces, ¿sientes que no tienes problema de hongos u otras cosas que hayan podido aparecer debido a una ventilación mecánica controlada de flujo simple, un poco original, conectada al calentador de agua? No hay hongos, en realidad hongos persistentes, que a veces hay un poquito en el baño, tal vez alrededor de la ventana, un inicio de, ¿cómo decirlo?, de suciedad. Al pasar una esponja no es persistente en absoluto, no penetra en el tablaroca, al menos no como en una casa estándar. Y además en invierno con la calefacción de leña eso seca aún más la casa. Sí, tienes eso también, que viene. Y entonces tú habías elegido contenedores marítimos dry, no high cubes. Eso significa que tienen 2,40 metros de altura en el techo en lugar de 2,70 metros. Entonces, con el aislamiento en el suelo, te quedan más o menos 2,30 metros. ¿No sientes que el techo es bajo? ¿No piensas que debiste haber elegido contenedores high cube? Habría sido más cómodo. Para lo que los uso, la verdad, no. Con los iCubes se puede pasar la electricidad, la iluminación y todo lo... es ventilación. También en los techos. Yo no tenía esa necesidad ni ese problema en absoluto. Creo que el estándar debió cambiar. Debemos estar a 2,20 metros como mínimo en una casa para la renta. Para rentar un departamento o casa se requieren mínimo 2,20 metros de altura. Con tus 2,30 metros sigues en el lujo. Así es. Las normas antiguas eran 2,50 metros. Bajaron a 2,20 metros, así que yo tengo 2,30 metros. Estamos bien, estamos justos entre los dos. ¿Aún te satisface? 3 contenedores, 84 metros cuadrados. ¿Has considerado agregar una extensión con un contenedor marítimo? Muchas veces las personas creen que el contenedor es adecuado, modular y que siempre pueden agregar otro después si desean añadir una habitación o ampliar. ¿Tú habías planeado eso? Pues yo no, porque no lo necesito. Pero sí, se puede hacer, ponemos un contenedor, hacemos una abertura y ya hicimos una extensión de la casa fácilmente. Ahora hay muchas extensiones en casas clásicas y estándar, ¿no?, de bloques o de concreto que tienen una extensión hecha con contenedor marítimo. ¿Y si tuvieras que reorganizar tu casa de manera diferente? Si tú tuvieras que reconstruirla, ¿cambiarías un poco, no sé, el aislamiento entre tus habitaciones y tu sala, por ejemplo? Si pudieras hacerlo de nuevo, ¿diseñarías de manera distinta las áreas de día y de noche que mucha gente desea? Pues sí, cuando tienes hijos, cuando tienes una vida en pareja con una parte de noche y una parte de día, la verdad es que es más agradable. Yo tampoco tengo esa necesidad. Así que no me molesta, la configuración no me molesta. Después, si tienen hijos, es cierto que con una pared extra para separar los cuartos de la sala, sí, sería más interesante. Después hay que ver según las necesidades de cada quien y lo que uno quiere. ¿Y no tienes esa impresión de que con las paredes de lámina ondulada resuena? Cuando invitas amigos, el ruido aumenta rápidamente. Depende de la hora de la noche. Pero no, después, como digo, no tengo hijos pequeños ni que estén en la casa. Entonces la ventaja es que no molestamos a nadie, ¿sabes? ¿Pero tú no sientes que resuena más que una casa clásica o qué? No, las láminas onduladas cortan el sonido. Sí, pero ¿no sientes que vives en una casa falsa con inconvenientes para...? Si es una casa de contenedor, nunca será una casa real.
Sí, pero ¿no sientes que en esa época al menos era algo sólido y concreto? Aquí parece más una casa móvil, pero me gusta, aún así se siente sólida. Entonces una casa móvil me molestaría más. Es mucho más ligera. No es una estructura tan resistente ni tan duradera con el tiempo. No se debe comparar una casa contenedor con una casa móvil. Son completamente diferentes. Y después, si realmente quieren aislar la parte de día y la parte de noche, ponen los materiales adecuados. Estilo de paneles acústicos de yeso. Hacen un aislamiento con materiales además de los paneles acústicos de yeso para aislar aún más el sonido y tienen muy buenos resultados desde el punto de vista acústico. Vamos a ver un poco tu exterior, vamos a ver qué tal está. Ahora que hemos evaluado el interior, es momento de revisar el exterior, especialmente el revestimiento de madera. Lo vimos hace 4 años, estaba gris porque no lo trataste. El cielo sigue gris, incluso un poco más que antes. Habría que ver las imágenes, pero ¿te arrepientes de tu decisión? ¿Mantienes tu postura? ¿Piensas que de todos modos fue una buena idea hacerlo así? Entonces sí, para mí no lo traté porque sí, para mí creo que es una buena decisión. No quiero someterme a tratamientos anualmente o cada 2 años. Sí. Y como es de Douglas, entonces normalmente creo que es una madera imputrescible, pero hay que verificarlo. Si no, me van a jalar las orejas. No es necesario tratar el Douglas, aunque siempre se puede hacer. Eso le da una protección extra, pero está muy bien así. Y a mí me permite ahorrar tiempo en el mantenimiento. Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿volverías a elegir madera para el revestimiento de tu casa o la terraza? ¿La preferirías a pesar de requerir más mantenimiento que opciones como yeso o losetas? ¿O de otras cosas? Yo creo que la madera es más agradable y sobre todo, como revestimiento, proporciona un aislamiento adicional. Cuenta con poliuretano, cortina de aire y 2 centímetros de revestimiento de madera. En resumen, la lana mineral proporciona un aislamiento adicional, mientras que el revoque no lo hace. Excepto algunos tipos de revoque. Ok, hay un poco de viento, hace frío, vamos a regresar adentro. Creo que aquí vamos a entrar rápido. Hacer la conclusión. Para terminar, te propongo que veamos juntos los 3 errores que cometiste en esta casa y que no volverías a cometer. Si justamente tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿cuál sería el primer error? Entonces, el error más importante es que puse el piso flotante y no respeté las dimensiones en el borde perimetral. No dejé suficiente espacio, lo instalé en pleno verano. Y cuando la casa se enfrió un poco en invierno, de hecho, el piso, el parquet flotante, se arqueó. Pero, ¿mantendrías el parquet? ¿No pondrías otra cosa? Sí, ¿por qué parquet? No azulejos. ¿Por qué? Porque el parquet es aislante. Se puede caminar descalzo o en calcetines. Y no se siente frío en el suelo para nada. Ok, y entonces, segunda. ¿Error? Entonces, el segundo error no fue un error, sino una decisión financiera. La bandeja de acero es un poco más ruidosa que la teja. Cuando hay lluvia ligera, tiene un efecto ASMR que relaja, tranquiliza y te pone un poco zen. Pero cuando hay lluvias fuertes o granizo o tormentas en la noche, sí, es bastante ruidoso. Mencionaste que incluso escuchas a los pájaros que caminan encima, ¿cierto? En la mañana sí, los pájaros tienden a pisotear. ¿No tienes problemas con la dilatación de la bandeja de la sierra gris o negra debido al calor que golpea, haciendo ruido y despertándote? No, de ese lado para nada. El tema de la dilatación y el ruido, ¿no? El problema de la dilatación metálica con respecto a la bandeja de sierra, no, yo no tengo ese problema en absoluto. Si tuviera que hacerlo de nuevo, tal vez agregaría un aislante más acústico debajo. Una capa acústica entre los dos, entre el techo y el poliuretano del techo. Y el tercer error mencionábamos fue... El tercer error es discernir entre lo que es y no es un error. Se pudo haber optimizado el sótano con un tanque o depósito de recuperación de agua, como lo que tienes ahora. De hecho, habías creado un espacio sanitario debajo de tu vivienda. Eso es, tengo un espacio sanitario. ¿De cuántos centímetros? 1,20 m. Sí. Digamos 1,20 m. Eso permite trabajar debajo porque tengo todo lo que es electricidad, ¿no? Desagüe de agua, llegada de agua que pasa por debajo. Por eso elegí Dry No High Cubes en el contenedor.
Y sí, habría optimizado el espacio que no está aprovechado con un tanque de recolección de agua o haciendo una cava, Y decías hacerlo quizá un poco más alto que 1,20 m. hacerlo más alto o excavar un poco más. Hacer, no sé, hacer zanjas. Lo ideal hubiera sido hacer zanjas para poder circular más fácilmente bajo el espacio sanitario. Si hubieras hecho 1,50 m o más en lugar de 1,20 m, podrías haber circulado con mayor facilidad y aprovechar mejor el espacio. Sí, totalmente. Esos son los 3 arrepentimientos. Pues, los errores, ¿no? Son arrepentimientos que tengo. Consejos que también les das a las personas. Eso es una retroalimentación. Una recomendación desde hace 5 años o 7 años ahora, para ver lo que se podría haber hecho. Además, para optimizar las cosas. Y entonces, ¿hoy en día todavía les aconsejas a las personas que nos ven construir una casa con contenedores marítimos? ¿O al final piensas que tal vez no es la mejor idea? Reflexiona sobre tus necesidades y piensa en tu vida, considerando las áreas de estar, de noche y separar las cosas. Para la organización. Para la organización. Después, a mí me parece bien, creo que le parece bien a varias personas, ¿verdad, Julián? A mí también me parece bien. Todo depende del presupuesto, ya que los precios de los contenedores subieron considerablemente, aunque ahora han bajado un poco. Entonces depende de su presupuesto y sigue siendo una casa viable y tan duradera como una casa de bloques o de ladrillos. Y además, el concreto trae otros problemas. Puede agrietarse con la sequía del suelo, con las sequías, las fuertes temperaturas. Eso también agrieta las casas de concreto, tampoco es algo eterno. Las casas de concreto, las casas de tapia, las casas de tierra. En la Bresse, durante una sequía, las paredes se agrietan. Aquí no tenemos ese problema, pues. Bueno, que aquí las paredes no se van a agrietar. En el peor de los casos, se van a deformar un poco. Ya que aquí la estructura es autoportante porque los 3 están fijados, atornillados y soldados entre sí, entonces no habrá problema de grietas ni problemas en la estructura. Gracias por compartirnos el balance de estos primeros 7 años. 7 años ya. Como mencionamos, regresaremos en 7 u 8 años, cuando tengan 15 o 20, para hacer un balance más profundo. Creo que eso no... Ya pasaron 7 años. Si hubiera problemas, ya estarían presentes. No cambiará mucho. Al final, la garantía decenal de una casa nueva cubre los primeros 10 años, que es cuando surgen los problemas. Aquí ya que han pasado 7 años y no hemos tenido problemas. Es probable que no surjan problemas más adelante. Ya veremos. Le daremos seguimiento. Gracias de nuevo por recibirnos. Hasta pronto en otros reportajes de casas con tenedor, ecológicas y muchos otros temas. Suscríbanse y quizás vuelvan a ver a Bruno próximamente en el canal. Gracias. Adiós.